Por favor, no quiero ser castrado. Esas serían las últimas palabras de un caballo condenado. Pero nadie imaginó que una niña apache, invisible para todos, sería capaz de detener la sentencia con algo más poderoso que las armas, su corazón. Y esa decisión no solo cambiaría el destino del animal, sino el de un pueblo entero. Si crees que Dios pone en nuestro camino almas para salvarnos, escribe en los comentarios Amén. Quizás tu palabra sea la señal que otra persona necesita leer hoy. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Acompáñame, porque lo que viene es apenas el principio. Ahora, acompáñame, porque esta historia comienza con un caballo condenado a morir y con una niña invisible a los ojos del mundo que escuchó el clamor de su alma. Por favor. No quiero ser castrado, decía la mirada del caballo negro mientras pateaba con furia, levantando una tormenta de polvo sobre el corral. No hablaba con palabras, pero sus ojos gritaban con una desesperación que solo una niña de 9 años logró escuchar. Aiyana no parpadeaba. Frente a ella, el animal más temido de toda la comunidad apache, un semental indomable llamado Kitsune, se alzaba sobre sus patas traseras, bufando, relinchando como si su alma entera estuviera atrapada en una jaula invisible. A su alrededor, 5 hombres sujetaban cuerdas, látigos, herramientas y miedo. Uno de ellos levantó un hacha. ¡Muévanse! ¡Este demonio ya no tiene salvación!, gritó entre dientes, con el sudor pegado al cuello. Pero Aiyana dio un paso al frente, descalza, vestida con una túnica polvorienta y desgastada por el sol del desierto. Levantó la mano, sin gritar, sin llorar. Solo la levantó con la misma suavidad con la que uno detiene a un amigo asustado. Y entonces, el imposible ocurrió. Kitsune se detuvo. Un relincho ahogado, un temblor en sus patas, como si reconociera algo en ella que nadie más podía ver. Los hombres enmudecieron. Nadie se atrevió a moverse, como si el aire mismo se hubiera congelado en la garganta de la tierra. La historia no comenzó ahí. Todo empezó días atrás, cuando la luna estaba gorda y el viento traía rumores de sangre. Kitsune, un caballo de pura oscuridad, había llegado a la comunidad arrastrado por comerciantes del norte. Decían que ya había herido a 4 hombres, que lo intentaron montar y acabaron en el suelo, con huesos rotos y el orgullo destrozado. «Está maldito», murmuraban los ancianos. «Es el espíritu de un guerrero que murió sin venganza», decían otros. Don Naiche, el jefe de la comunidad, había dado la orden clara: si el animal no podía ser domesticado en 5 días, sería castrado o sacrificado. Aiyana lo escuchó desde la esquina de la tienda donde vivía con su bisabuela, una anciana que ya no hablaba, pero que contaba historias con los ojos. «Dicen que el caballo ve sombras que nosotros ya olvidamos», dijo la niña en voz baja, mientras recogía leña. No era la primera vez que Aiyana sentía cosas que los demás no sentían. Desde pequeña, hablaba con piedras, con árboles, con el viento. Decían que era rara, que estaba partida, como su madre, que la había abandonado años atrás. Nadie en el pueblo se tomaba el tiempo de entenderla, excepto su bisabuela. Y quizás alguien más. Tai trabajaba en la herrería al borde del río. Tenía las manos marcadas por el fuego, los ojos quemados por viejas batallas y el alma callada como los ríos después de una tormenta. Él había visto a Kitsune de cerca. De hecho, era uno de los pocos que aún llevaba una cicatriz en el pecho por culpa del caballo. Y sin embargo,
no lo odiaba. La tarde en que vio a Aiyana caminar hacia el corral, con un pedazo de pan seco en la mano y una canción antigua en los labios, Tai no dijo nada. Observó desde la sombra de su taller, con la mirada entornada, como si reconociera una historia que estaba empezando a escribirse. Esa noche, Aiyana no durmió. Se levantó cuando las estrellas empezaban a palidecer. Caminó descalza hasta el corral, esquivando piedras y serpientes. Se sentó frente a las rejas, a una distancia prudente, sin intentar acercarse. Kitsune bufó al verla, golpeó el suelo, dobló las orejas hacia atrás, pero ella solo se sentó y le habló. No tienes que acercarte, solo, si quieres, puedo quedarme. Se quedó así por horas. El caballo no se acercó, pero tampoco huyó. Aiyana volvió cada noche, sin comida, sin soga, solo su presencia y su silencio. Y el caballo, cada vez, tardaba menos en calmarse. En el tercer amanecer, Tai dejó un saco pequeño junto a la entrada del corral manzanas secas. No dijo nada, solo pasó, lo dejó y se fue. Aiyana lo vio, pero no preguntó. La niña empezó a contarle a Kitsune historias de su infancia, cómo perdió a su madre, cómo su bisabuela dejó de hablar, cómo soñaba con correr sin miedo, cómo el viento. Dicen que estás roto, le dijo al caballo una noche. Yo también. Y Kitsune, sin que nadie lo esperara, dio un paso hacia ella. No para atacar, para escuchar. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que los corazones rotos pueden reconocerse entre sí? Si también lo sientes así, escribe el número 1 en los comentarios. Quiero leer cuántos de ustedes creen que el dolor puede convertirse en un puente invisible. Y mientras algunos empezaban a murmurar sobre lo imposible que estaba ocurriendo, la verdad es que los días siguientes pondrían a prueba no solo a Aiyana y a Kitsune, sino también al hombre que observaba en silencio desde la herrería Tai. La cuarta noche, Aiyana no llevó historias ni canciones, solo una manta y una mirada cansada. Kitsune ya no bufaba al verla. La observaba desde el rincón más oscuro del corral, con sus ojos grandes, negros, llenos de preguntas que aún no sabía cómo formular. Aiyana se sentó, cruzó las piernas y no dijo nada. Simplemente estuvo, detrás de la cerca, en las sombras. Tai observaba. Él no era un hombre de palabras, tampoco de interrupciones. Había aprendido, a través del dolor, que el silencio era a veces la única forma de respeto. Y en ese momento, la niña y el caballo estaban construyendo algo que no debía romperse con palabras humanas. Al día siguiente, cuando Aiyana se acercó al corral con una pequeña ofrenda de flores silvestres, encontró algo inesperado: el portón entreabierto. Su corazón se apretó. Se escapó, susurró, pero no. Kitsune estaba allí, de pie, esperándola. No cerca, pero tampoco en el rincón más lejano. Estaba justo en el centro, como si hubiera decidido darle una oportunidad. Aiyana sonrió. No dijo nada, solo se sentó, como siempre, y dejó las flores sobre la tierra. El viento movía su cabello, y el del caballo también. Por un instante, parecían espejos de una misma alma, salvajes, indomables, heridas. Esa noche, Aiyana sintió que debía hablar. No entiendo por qué te tienen tanto miedo, le dijo. Tal vez es porque tú no finges, tú muestras lo que sientes, aunque duela. Kitsune dio un paso, uno solo, y luego se detuvo. Aiyana cerró los ojos.
Yo también tengo miedo, pero me lo guardo porque si lloro, dicen que soy débil, y si me río, dicen que estoy loca. La niña bajó la cabeza. Tú, al menos, peleas. Detrás de ella, sin que lo notara. Tai había dejado algo junto a la cerca, un trozo de cuero suave. No era un lazo, no era una trampa, solo cuero curado, sin nudos. Como si dijera: no necesitas dominar, solo acariciar. Taji recordaba bien la primera vez que Kitsune lo derribó. Fue un error de cálculo, una mirada distraída. El caballo le dio una patada que casi le rompió las costillas. Nadie esperó que sobreviviera, pero sobrevivió, y desde entonces lo entendió. El animal no me atacó por odio, pensaba. Lo hizo por miedo. Por eso, cuando vio a Aiyana caminando junto al animal, sin soga ni látigo, no sintió alarma, sintió esperanza. Un día, Aiyana se acercó más de la cuenta. Sus dedos casi rozaban el aire que rodeaba a Kitsune. Pero el caballo retrocedió. Bufó. El hechizo se rompió por un instante. Ella no se asustó. «Está bien», dijo en voz baja. «No es hoy». Y se sentó de nuevo, como si nada hubiera pasado. Tai, que la observaba desde su rincón habitual, sonrió apenas. Esa niña no domaba. Comprendía. Una tarde, mientras el sol caía sobre la tierra roja, Aiyana sintió pasos tras ella. «No deberías estar aquí», dijo una voz ronca. Era uno de los hombres encargados del ganado. Alto, severo, con una cicatriz en la ceja. «Estoy solo mirando», respondió ella, sin levantarse. «Ese animal es peligroso». «Yo también lo soy», dijo Aiyana, sin levantar la voz. El hombre frunció el ceño. «Si algo te pasa, nadie podrá culpar al caballo». «No lo culparían igual», susurró ella. «Me culparían a mí, por quedarme». Hubo silencio. El hombre se fue. Esa noche, Aiyana encontró una pequeña marca en el suelo, una piedra tallada con un símbolo apache de protección. No sabía quién la había dejado, pero entendió el mensaje. Alguien la veía. Al amanecer, mientras Kitsune dormía de pie, Aiyana se acercó unos centímetros más. «No estoy aquí para cambiarte», le dijo. «Estoy aquí para que, si quieres, no tengas que estar solo». El caballo movió la oreja, y por primera vez no retrocedió. Kitsune ya no la evitaba. En la séptima noche, Aiyana logró lo imposible, tocó su lomo. No fue un gesto dramático ni un milagro súbito. Fue el resultado de muchos silencios compartidos, de respiraciones sincronizadas, de heridas invisibles que se reconocían sin palabras. Aiyana había extendido la mano con lentitud, el corazón a punto de estallar, y Kitsune no se movió. Su pelaje era áspero, caliente, lleno de polvo y cicatrices, pero en ese momento, para la niña, fue como tocar el alma viva del desierto. «Gracias», susurró, «por dejarme entrar». Tai lo presenció todo desde el granero. Durante días había permanecido como sombra entre las sombras, pero esa noche decidió cruzar la línea. Se acercó al corral cuando Aiyana ya dormía acurrucada cerca del poste central, y con voz baja, apenas audible, habló por primera vez. «Eso que haces no se enseña». Aiyana despertó parpadeando. Lo vio. «¿Te refieres a Kitsune Taji?», asintió. «Me refiero a escucharlo, a no tener miedo, incluso cuando deberías tenerlo».
Ella se encogió de hombros. Creo que tengo miedo, solo que no me paraliza. Tai se agachó junto a la cerca, con el rostro semioculto por la sombra del sombrero. Yo también tenía miedo de él. La primera vez me lanzó contra una roca. Estuve 3 días sin respirar bien. Aiyana lo miró con los ojos abiertos. Y volviste, sí, porque entendí que no me atacó por odio. Lo hizo porque estaba atrapado. La niña sonrió con tristeza, como mi madre. Al día siguiente, los murmullos comenzaron. La niña está embrujada. Habla sola. Se arrastra como un coyote. Ese caballo la va a matar, igual que a los otros. Uno de los hombres fue directamente con Don Naiche. Señor, si ese animal la hiere, la culpa caerá sobre todos. El jefe frunció el ceño. Aunque no lo decía en voz alta, comenzaba a sentirse incómodo con lo que estaba ocurriendo. Quiero que alguien vigile el corral, ordenó. No quiero sorpresas. Esa misma tarde, mientras Aiyana se sentaba con Kitsune como de costumbre, 2 hombres se acercaron. Vete. Ya no puedes estar aquí, pero no le hago daño. Él me acepta, insistió. No es tu decisión. Las órdenes son claras. Aiyana se fue caminando, sin lágrimas. Pero esa noche no durmió. Tai la encontró sentada junto al río. No fuiste al corral. No me dejaron. Tai le ofreció una manta. Las decisiones de los hombres a veces no tienen sentido, pero Kitsune me necesita, y yo a él. Tai se quedó en silencio un momento. A veces, cuando alguien brilla demasiado, los ciegos se molestan. Y como si el universo quisiera poner a prueba todo lo construido, al amanecer del día siguiente, una figura inesperada llegó al campamento, montada en un caballo blanco, con la ropa sucia de viaje y los ojos hundidos en cansancio. Nina, la madre de Aiyana, apareció sin previo aviso. Estoy buscando a mi hija, dijo con voz áspera, frente al consejo del pueblo. Los murmullos se convirtieron en oleadas. La escena fue confusa. Aiyana fue llamada. Se detuvo en seco al verla. No corrió. No gritó. Solo observó. Nina intentó sonreír. Mi niña, he vuelto por ti. Aiyana la miró como si estuviera viendo un espejismo. Su voz fue firme, sin odio, sin emoción. ¿Por qué ahora pasaron cosas? Me equivoqué. Pero quiero recuperarte. No soy algo que se pierde y se encuentra. No soy una chaqueta vieja. Mamá. Nina retrocedió. Al menos puedo intentarlo. Aiyana bajó la mirada. Yo ya encontré algo que me escucha sin hablar. Algo que no me abandona. El caballo sí. Y también alguien más. Giró ligeramente la cabeza hacia donde estaba Tai, de pie, serio, mirando todo con sus ojos profundos. El consejo decidió permitir que Nina se quedara unos días. Don Naiche murmuró entre dientes. Ya bastante tenemos con la niña del caballo. Y ahora, una madre que regresa de las sombras. Pero lo que nadie sabía es que Kitsune no había terminado de mostrar lo que era capaz de hacer. Y la conexión entre madre e hija apenas iba a comenzar a sanar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que una madre que regresa tarde aún merece una segunda oportunidad? Si piensas que sí, deja el número 2 en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes creen en la redención. Porque lo que estaba por ocurrir no solo pondría a prueba a Aiyana y a Kitsune, sino también a Nina, su madre, que descubriría que sanar viejas heridas es más difícil que domar a cualquier caballo salvaje. La luna llena trajo consigo el día más temido, el del juicio. Desde muy temprano, los hombres del pueblo comenzaron a preparar el círculo.
Amarraron estacas, alentaron hierros, pilaron cuchillos. El polvo se levantaba como un presagio, mientras las aves se alejaban del cielo del corral. Don Naiche no hablaba, caminaba con pasos firmes, cargándose en su espalda siglos de tradición. Para él, no se trataba de un caballo, se trataba del orden, del control, del miedo disfrazado de disciplina. Hoy, el espíritu salvaje será purificado, declaró. Aiyana se despertó con un nudo en la garganta. Lo supo sin que nadie se lo dijera. Ese era el día. Corrió al corral, pero ya había hombres armados, empujando a Kitsune con sogas, gritando, usando fuerza donde lo único que se necesitaba era alma. El caballo se resistía con todo. Patadas, relinchos, espasmos de pánico. No era agresividad, era desesperación, como si supiera lo que iba a pasar. Aiyana intentó cruzar la cerca, pero fue detenida. «¡No puedes! ¡Es peligroso! ¡Él no me haría daño!», gritó. «Soy la única que lo entiende». Don Naiche se acercó, imperturbable. «Tu ternura no detendrá la locura de un animal». «No está loco, solo tiene miedo». «Ya basta». En ese momento, una voz grave interrumpió el tumulto. Yo respondo por ella. Era Tai. Se acercó al círculo, con paso seguro, su silueta recortada por la luz de la mañana. Si algo le pasa, si Kitsune se vuelve contra ella, yo pagaré con mi propia vida. El silencio fue absoluto. «¿Estás dispuesto a morir por un animal?», preguntó Don Naiche. «Estoy dispuesto a vivir por una verdad que ustedes han olvidado», respondió Tai. «Que no todo lo indomable es peligroso, que a veces el dolor se confunde con furia». Los murmullos crecieron. Algunos hombres bajaron la vista. Don Naiche dudó por primera vez, pero era tarde. Los preparativos estaban listos. Kitsune ya estaba inmovilizado. El cuchillo brillaba. Aiyana rompió el cerco. Corrió hacia el centro del círculo. Gritó con todas sus fuerzas. «¡Kitsune!». El caballo se revolvió. Rompió una de las cuerdas. El caos se estalló. Los hombres gritaron. Algunos retrocedieron. Kitsune se alzó sobre dos patas, bufando como un trueno. Iba directo hacia ella, Nina, que observaba desde lejos. Gritó «¡Aiyana!», pero la niña no se movió. Abrió los brazos. «Estoy aquí», dijo. «Si vas a herir a alguien, que sea a mí, pero sé que no lo harás». Kitsune se detuvo a centímetros. El polvo cubría todo. Solo se escuchaba la respiración agitada del animal y el corazón de todos. El caballo bajó la cabeza, lentamente, como un guerrero cansado que por fin encontró paz. Tocó con el hocico la frente de la niña. Luego, suavemente, tiró del pañuelo que Aiyana siempre llevaba en el cabello. Ella sonrió. «Gracias por no rendirte». Don Naiche no dijo nada por un largo rato. Luego, con voz quebrada, murmuró: «Este animal ya eligió». Los hombres soltaron las sogas. Kitsune quedó libre. Taji dio un paso al frente. Nina, con lágrimas en los ojos, se acercó también. Aiyana giró y los vio a ambos. «¿Lo ven él? Él no es el monstruo». Se refería a Kitsune, pero todos sabían que hablaba de más que eso. Esa noche no hubo fuego ritual, no hubo castigo, solo silencio. Y una nueva historia que comenzaba a escribirse. El sol del día siguiente no quemaba como antes. El polvo seguía danzando en el aire. Pero algo en la tierra había cambiado. Una quietud nueva.
Un silencio respetuoso recorría el poblado. Nadie hablaba de lo ocurrido, no porque quisieran olvidarlo, sino porque aún no sabían cómo nombrarlo. Kitsune ya no estaba encerrado. Ahora se movía libre dentro del corral grande, sin sogas, sin cadenas. Y lo más sorprendente, no intentaba escapar. Caminaba, observaba. A veces corría un poco, pero siempre volvía donde estaba Aiyana. Ella ahora tenía un espacio bajo un árbol seco, al borde del corral, una manta, una vasija de agua y el pañuelo que Kitsune le había devuelto, ahora amarrado a una estaca como bandera. ¿Y si lo domas del todo?, le preguntó un niño, curioso. Aiyana negó con la cabeza. No está aquí para ser domado. Está aquí para ser entendido. El niño frunció el ceño, pero se quedó junto a ella, mirando, poco a poco. Otros niños también empezaron a acercarse, al principio en silencio, luego con preguntas, luego con pan seco, manzanas, hasta con dibujos. Kitsune los olfateaba. No se alejaba, pero tampoco se rendía del todo. Él aún era él. Indómito, sí, pero ya no solo. Don Naiche observaba todo desde su tienda. El hombre que había vivido defendiendo lo rígido, ahora era testigo de algo que no cabía en sus reglas. Se ha ganado su lugar, dijo en voz baja a su consejero. Y no hablo solo del caballo. Mientras tanto, Tai reparaba una herradura en su taller. Tenía las manos llenas de hollín y el alma más ligera. A veces miraba al horizonte, donde Kitsune galopaba libre, con Aiyana siguiéndolo a pie. Corren igual, murmuró, como si tuvieran alas que no se ven. Nina se acercó por detrás. Llevaba una canasta de hierbas. Se quedó observando sin decir nada. Ella cambió desde que tú llegaste, dijo Tai, sin mirarla. Yo también cambié desde que ella me dejó, respondió Nina, con la voz quebrada. ¿Por qué te fuiste? Silencio. Porque no sabía cómo amar a alguien que me miraba como si ya supiera que yo iba a fallar. Tai asintió lentamente. A veces, lo que más tememos es ser vistos de verdad. Esa noche, Aiyana preparó un fuego pequeño. Su bisabuela, sentada en su silla de madera, la miraba con ojos húmedos. Nina llegó con una manta. Se sentó a su lado, sin invadir, solo estando. No quiero reemplazar lo que perdiste, dijo. Solo quiero estar aquí, si decides invitarme. Aiyana no respondió, pero apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Fue suficiente. A lo lejos, Kitsune relinchó, no de miedo, sino de reconocimiento, y las estrellas, por primera vez en mucho tiempo, parecieron más cerca de la tierra. Nina no era buena con las manos. Se le caía la leña. Cortaba mal las raíces. No distinguía entre las hojas que curaban y las que ardían. Pero cada día, con torpeza y paciencia, lo intentaba. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó Aiyana una mañana, mientras la veía embarrarse los dedos con arcilla para construir una vasija. Porque quiero aprender cómo quedarme, respondió Nina sin mirarla. Nunca supe antes cómo hacerlo. Aiyana no respondió. Solo se acercó y le corrigió la forma de sus dedos. Así dijo, para que no se rompa cuando se seque. Y Nina, por primera vez, sintió que alguien la guiaba sin juzgarla. Tahi observaba desde su taller. No hablaba mucho, pero empezaba a estar presente de otras formas, una herramienta nueva para Nina.
una cuerda mejor trenzada para Aiyana, un cuenco con agua fresca para Kitsune. Una noche, Nina se acercó a él con un cuenco de infusión. No sé si es buena, pero es mía. Tai tomó el cuenco. Bebió. No hizo gesto. Tiene demasiado romero, dijo al fin. ¿Y eso es malo? No. Solo fuerte. Ambos sonrieron por primera vez. Los días pasaban. Las tareas se compartían. Los silencios se llenaban con miradas. Nina empezó a entender que el amor no siempre era efusivo. A veces era un cuenco dejado junto al fuego, o un pedazo de pan partido en tres. Una tarde, encontró a Tai dormido bajo el árbol seco. En su regazo, Aiyana también dormía, aferrada a uno de sus brazos. Kitsune pastaba cerca, sin alejarse, y algo en ese cuadro le hizo temblar las manos. No estoy rota, se dijo a sí misma. Solo estaba vacía. Esa noche, Nina cocinó por primera vez para los tres. La comida no fue perfecta, pero nadie se quejó. Tai masticó lentamente. No está tan fuerte, dijo, con una sonrisa casi imperceptible. Aiyana levantó la ceja. ¿Te estás volviendo blando? Tal vez, respondió él. Eso es bueno. Si es contigo, sí. Nina rió. Una risa suave, tímida, que parecía no haber usado en años. En la tienda de Don Naiche, el anciano jefe escribía algo en un cuaderno de cuero. Su nieto lo observaba. ¿Qué anotas? Abuelo. Lo que aún no sé explicar con palabras. Sobre la niña, sobre todos ellos. Porque si ese animal, esa niña, ese herrero y esa madre pudieron transformarse, tal vez este pueblo también pueda. Esa madrugada, mientras el cielo aún era violeta, Aiyana despertó. Salió de la tienda. Caminó descalza hasta el corral. Kitsune ya no dormía de pie. La esperaba. Sin decir palabra, ella trepó sobre su lomo. Y por primera vez, él no se movió. Ni brinco, ni rechazo. Solo aceptación. Tai y Nina, desde lejos. Se tomaron de la mano sin darse cuenta. Y en ese gesto, sin ceremonia ni testigos, nació algo nuevo. Una familia. El amanecer llegó con un brillo dorado que el poblado no había visto en años. El aire estaba limpio. La tierra, suave. Incluso los perros dormían más tranquilos. Era como si el viento supiera que algo sagrado estaba por ocurrir. Don Naiche, que rara vez salía temprano, se puso su capa ceremonial y caminó hacia el corral. Hoy no somos los mismos, dijo en voz baja. Aiyana ya estaba allí, de pie, con el cabello suelto y una cinta roja atada al brazo. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos brillaban como si portara un cielo entero por dentro. Kitsune la esperaba, no como un animal domesticado, sino como un compañero. Ella lo acarició. Le susurró algo que solo él entendió, y luego, con una calma profunda, subió a su lomo, sin fuerza, sin órdenes, solo con confianza. Cuando comenzó a cabalgar por primera vez, la tierra no tembló, pero los corazones sí. La gente se asomó desde sus tiendas. Los niños corrieron tras ella. Los ancianos lloraron sin saber por qué. Kitsune trotaba con elegancia salvaje. Aiyana no llevaba riendas. Solo sus manos apoyadas suavemente sobre la crin iban sincronizados, como si el tiempo entero girara alrededor de ellos. Tai, desde la herrería,
dejó caer el martillo. Nina, desde la sombra del gran árbol, se cubrió la boca con emoción. Don Naiche caminó hasta el centro del poblado y levantó una mano. «Honren a la niña que escuchó lo que nadie quiso oír», gritó. «Honren al espíritu libre que eligió confiar», y el pueblo entero aplaudió. No fue un aplauso de celebración, fue un acto de rendición. Más tarde, cuando el sol ya acariciaba los tejados, Aiyana descendió de Kitsune y caminó hacia su madre. «Gracias por no irte», le dijo. Nina tembló. «Gracias por dejarme volver». Tai se acercó en silencio. No dijo nada. Solo tomó las manos de ambas. Ese gesto, tan simple, unió lo que durante años estuvo roto. Esa noche, se encendió un fuego en el centro del poblado. No era un fuego de juicio, sino de renovación. Todos se sentaron alrededor. Aiyana tocó una melodía suave con una flauta de caña. Kitsune pastaba cerca, libre, pero nunca lejos. Don Naiche se levantó. Hoy aprendimos que domar no siempre es la respuesta, que a veces lo que más necesita un alma es ser escuchada, no corregida. Volteó hacia Aiyana. Y que una niña puede ver lo que un consejo entero no supo ver. Ella bajó la cabeza, tímida. Solo escuché lo que todos callaban, dijo. Tahi miró a Nina. En sus ojos ya no había miedo, solo certeza. ¿Te quedarás?, preguntó él. No tengo otro lugar al que pertenezca, respondió ella. Y por primera vez, él la abrazó. No fue un abrazo de pasión, fue uno de raíces. Antes de dormir, Aiyana se acercó a Kitsune. Le susurró: «Mañana correremos más lejos». El caballo resopló con suavidad, y cuando la luna los cubrió, parecían dos criaturas hechas del mismo polvo estelar. Una niña, un caballo, un herrero, una madre y un pueblo que, por fin, había aprendido a escuchar. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que lo más difícil fue a domar al caballo indomable con paciencia, B, o sanar las heridas invisibles entre madre e hija? Escribe en los comentarios A o B y dime tu opinión. Estoy seguro de que cada respuesta abrirá un nuevo diálogo entre nosotros. Y mientras el pueblo celebraba aquella unión inesperada, lo que nadie imaginaba era que el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque más allá de la quebrada, fuerzas antiguas y heridas viejas volverían a poner a prueba la fe y el corazón de Aiyana. Aquella noche, mientras las estrellas cubrían el poblado como un manto de calma, todos creyeron que lo peor había quedado atrás. Pero el viento del norte traía algo más que polvo y silencio, porque incluso las almas que han sanado pueden ser puestas a prueba una vez más. Aiyana despertó temprano, como de costumbre. Kitsune ya la esperaba bajo el árbol seco, moviendo la cola con un ritmo que parecía música antigua. Los días se habían vuelto suaves. Nina cocinaba pan con salvia. Tai reparaba herramientas mientras silbaba sin notarlo. Y los niños del poblado pedían que Aiyana les enseñara a caminar junto al caballo como si fueran parte del mismo espíritu. Parecía un cuento bueno, pero en los cuentos, la calma siempre precede a la tormenta. La primera señal fue el humo. No era humo de leña ni de ritual. Era delgado, recto, controlado, como el que usan los hombres de uniforme. ¿Fuego en el norte?, preguntó uno de los ancianos. Don Naiche frunció el ceño. No respondió. A media mañana, el sonido de cascos rompió la línea del horizonte. 5 hombres a caballo, vestidos con ropas grises y botas altas, avanzaban en fila.
Portaban banderas con símbolos del gobierno. Militares, susurró alguien. No vienen en paz. Aiyana apretó la mano de su madre. Kitsune alzó la cabeza, inquieto. No huyó, pero dio un paso atrás. Los soldados desmontaron con gestos fríos. Uno de ellos, el más alto, entregó un papel sellado a Don Naiche. Orden oficial. Identificamos un equino salvaje sin marcar dentro de su territorio. Ese animal debe ser requisado para revisión y posible reubicación. Don Naiche leyó en silencio. No es un equino salvaje, dijo al fin. Es parte de este pueblo. El oficial alzó una ceja. ¿Un caballo? Parte de un pueblo. Ese caballo ha salvado más almas que muchas de sus leyes, intervino Tai. Pero el soldado solo miró a Kitsune, como si fuera un botín. Aiyana sintió que algo invisible se quebraba dentro de ella. No se lo llevarán, dijo en voz baja. El oficial sonrió sin calidez. Mañana volveremos. No lo hagan difícil. Cuando los cascos se perdieron entre el polvo, nadie habló. Pero el corazón de Aiyana ya galopaba. Y en los ojos de Kitsune había fuego contenido. El sol aún no se había elevado del todo cuando los soldados regresaron. Esta vez eran 7. Montaban caballos oscuros, con la mirada fija y los rifles cruzados en la espalda. No saludaron, no explicaron, simplemente señalaron. Ese es Kitsune. Aiyana se interpuso sin pensarlo. Abrió los brazos delante del corral como si su cuerpo pudiera detener una tormenta. No pueden llevárselo. Él no es suyo. El oficial bajó del caballo. Señorita, este animal no tiene marca legal. Por ley. Cualquier equino sin registro en zona federal puede ser reclamado. Él no es cosa. Es historia. Es familia. Tai caminó hasta ella, colocándose a su lado. Si quieren tocarlo, tendrán que pasar sobre nosotros. Uno de los soldados sacó un lazo. No venimos a negociar. Don Naiche emergió del fondo con su bastón ceremonial. Este pueblo no entregará lo que es parte de su espíritu. Pero los soldados ya se acercaban. Kitsune estaba tenso, con los músculos vibrando, pero no se movía. Sus ojos miraban a Aiyana, solo a ella. Ella temblaba. No te moverás, ¿verdad?, susurró. No dejarás que te rompan otra vez. Uno de los soldados lanzó el lazo, pero algo inesperado sucedió. Kitsune se alzó, no para huir, sino para galopar en círculos. Entre el polvo, los gritos y la confusión, su cuerpo trazó una danza salvaje que desvió la atención y desarmó el lazo. En segundos, desapareció entre los arbustos que rodeaban el poblado. Silencio. Aiyana no gritó. Solo dijo, él eligió no ser atrapado, otra vez. El oficial se giró hacia Don Naiche. Volveremos con órdenes de búsqueda. Y si lo esconden, serán cómplices. Los soldados montaron y se marcharon dejando una nube pesada. Esa noche, el poblado se dividió. Algunos susurraban que Kitsune solo traía problemas. Ahora somos objetivo del gobierno. Todo por un caballo. Otros, en cambio, callaban con respeto. Habían visto algo más grande que leyes, habían visto lealtad. Aiyana no comió. No durmió. Solo repitió en su mente, él huyó por mí. Ahora yo debo buscarlo. Esa noche, el poblado pareció más frío. No por el clima, sino por el miedo. Nadie encendió fuego. Nadie habló alto. Incluso los perros no ladraban. Aiyana se mantuvo despierta.
los ojos clavados en el bosque, esperando ver el brillo de la crin de Kitsune entre los árboles. Pero no llegó, hasta que, pasada la medianoche, un sonido quebró la oscuridad, un silbido agudo, luego cascos, luego un relincho. Aiyana corrió, bajó por el sendero hasta el claro donde solía jugar de niña. Ahí, a la luz de linternas y carbones, vio algo que le cortó el alma. 4 soldados, una red gruesa, y en el centro, Kitsune, atado, jadeando, sangrando en la pata izquierda. ¡No!, gritó. ¡Suéltenlo! Uno de los soldados la vio. Alguien está allí. Dispararon al aire. Tai apareció desde la sombra y la cubrió con su cuerpo. «Vuelve, ahora». La jaló entre los arbustos mientras los soldados cargaban al caballo en una carreta. Aiyana apenas podía respirar. Viste sus ojos, sollozó. Me buscaba, Tai la abrazó. Lo encontraremos, pero no ahora, no así. A la mañana siguiente, el poblado estaba dividido en murmullos y evasivas. No sabíamos que venían, dijo uno. No pudimos hacer nada, dijo otro. Pero para Aiyana, esas palabras eran cuchillos. Nina intentó calmarla. Vamos a pensar bien. Tal vez podamos hablar con alguien. Tú no lo entiendes, interrumpió Aiyana. No es solo un caballo. Es lo único que nunca me ha mentido. Nina tragó saliva. No respondió. Esa tarde, Aiyana empacó una bolsa de cuero, pan seco, agua, un puñado de raíces dulces y una flauta. Voy a buscarlo. Nina intentó detenerla. No puedes ir sola. Aiyana la miró, desafiante. Entonces quédate tú. Yo no tengo opción. Cuando salió del límite del poblado, alguien la esperaba bajo el árbol seco. Tai, con su caballo ya ensillado. ¿Creíste que te dejaría ir sola? Aiyana sonrió por primera vez en 2 días. Gracias por no rendirte. Taji alzó la vista hacia las montañas. Vamos a traerlo de vuelta. Y juntos, cruzaron la línea invisible entre el miedo y la libertad. Dime algo desde el corazón. ¿Harías lo mismo que Aiyana? Arriesgarlo todo para salvar a un ser que sientes como parte de tu alma. Si piensas que sí, escribe el número 7 en los comentarios. Quiero ver cuántos de ustedes también lucharían por aquello que aman de verdad. Porque lo que Aiyana y Tai no sabían es que el camino hacia Kitsune no sería un viaje cualquiera, sino una prueba de fuego donde la lealtad, la fe y el dolor se entrelazarían como nunca antes. El bosque susurraba entre las hojas. Tai guiaba con cuidado, atento a cada sonido. Aiyana no decía nada, pero sus ojos estaban más abiertos que nunca. Llevaban un día entero avanzando por caminos viejos, evitando senderos marcados. Sabían que los soldados podían estar cerca. Al caer la tarde, llegaron a un claro pequeño. Agua estancada, raíces gruesas y una sensación extraña en el aire. Fue entonces cuando lo vieron. Un niño, solo, de pie, con una rama en la mano y el rostro cubierto de barro. Sus ojos eran azules, pero su piel, morena como la de Tai, y su cabello, largo, con trenzas apache. Aiyana bajó la voz. ¿Quién eres? El niño no respondió. Caminó hasta un tronco y dibujó un caballo en la corteza. ¿Buscas a Kitsune?, preguntó él sin mirarlos. Tai frunció el ceño. ¿Cómo sabes su nombre? El niño sonrió. Apenas, porque él me habló anoche.
Estaba asustado. Quería volver, pero no sabía cómo. Aiyana dio un paso al frente. ¿Tú puedes hablar con él? El niño asintió. No con palabras, con memoria. Se llamaba Luka. No decía su apellido. No explicaba de dónde venía, solo que seguía a los caballos cuando los hombres los olvidaban. Esa noche, acampados cerca del río, Luka se sentó frente a la fogata y les contó cosas que nadie más sabía. Kitsune no tiene miedo de los hombres. Tiene miedo de la traición. Ya conoció la traición una vez y no quiere repetirla. ¿Qué viste?, preguntó Aiyana. Lo que él vio, una mano que acaricia y luego golpea. Tai se mantuvo en silencio, observando. Luka parecía más sabio que su edad. No tenía más de 11 años, pero hablaba con la calma de alguien que ya había perdido muchas veces. ¿Nos ayudarás a encontrarlo?, preguntó Aiyana. Si tú también me ayudas a encontrar algo. ¿Qué cosa? Luka bajó la mirada. El lugar donde pertenezco. Al día siguiente, los tres partieron al amanecer. 3 sombras pequeñas, perdidas entre árboles gigantes. Una niña, un herrero silencioso y un niño que escuchaba caballos con el corazón. El viaje hacia la libertad ya no era solo por Kitsune, era por todos ellos. El bosque cambió. Ya no era verde ni amable. Las ramas eran más bajas, las raíces más gruesas y el aire más húmedo. Cada paso dolía. Cada noche era más fría. Aiyana, Tai y Luka llevaban 3 días caminando sin ver más que sombras y sonidos que no podían identificar. ¿Estamos perdidos?, preguntó Aiyana por tercera vez. Tai, con la camisa empapada de sudor, se detuvo. No, solo estamos lejos. Luka, más callado que nunca, caminaba unos pasos por detrás. Llevaba el rostro tenso, como si oyera cosas que los otros no podían. Hay algo que nos observa, dijo al fin. Un animal, preguntó Aiyana. Luka negó. No. Es la duda. La duda de si realmente sabemos lo que estamos haciendo. Tai lo miró con dureza. No necesitamos metáforas. Necesitamos dirección. Y yo necesito respeto, respondió el niño, sin alzar la voz. La discusión quedó en el aire. La prioridad era sobrevivir. Esa tarde, no encontraron agua, solo un charco con insectos y hojas negras. Aiyana comenzó a toser. El cansancio se le pegaba a los huesos. Su flauta, que siempre llevaba atada al cinturón, ahora parecía más pesada que un arma. Deberíamos descansar, susurró. Solo un poco. Tai asintió. Estaban demasiado agotados para discutir. Armaron un pequeño refugio con ramas y mantas húmedas. Nadie comió. El silencio los rodeó como una sábana sucia. Esa noche, Aiyana soñó con Kitsune. Lo veía encerrado en una jaula de hierro, respirando con dificultad. Pero lo extraño era que la jaula no estaba cerrada con llave. Él podía salir. Solo no quería. ¿Por qué?, le preguntó ella en el sueño. Y la respuesta fue un susurro que no era de caballo. Porque ya no sé si vale la pena volver. Despertó sudando. La luna brillaba débil entre las ramas. A su lado, Tai dormía mal. Luka, en cambio, estaba despierto, mirando hacia el vacío. «No puedes dormir», dijo Aiyana, arrastrándose hasta él. «Escucho a los caballos», respondió él.
No solo a Kitsune, otros, viejos, heridos, callados. ¿Qué te dicen que no hay camino sin pérdida? Ayanna se quedó callada. ¿Y tú?, preguntó él. ¿A qué le tienes más miedo? Ella dudó. A que lleguemos y él ya no me reconozca. Luka la miró con seriedad. Si aún te duele, es que aún te recuerda. Al día siguiente, caminaron hasta el límite del bosque. Las hojas se hicieron más escasas, el suelo más firme, y a lo lejos, como una herida abierta entre los árboles, vieron humo. Pero no era el humo del bosque, era controlado, organizado, campamento militar, y en medio del silencio, un relincho, débil, pero inconfundible, Kitsune. Ayanna cayó de rodillas. Está allí. Lo siento. Tai se agachó junto a ella. Su rostro estaba más viejo, más marcado. Lo traeremos de vuelta. Luka miró el campamento desde la colina, pero esta vez, no solo con fuerza, entonces como con lo que ellos no tienen vínculo. Y Ayanna, por primera vez en días, sonrió. El campamento militar era más grande de lo que esperaban. Desde la colina podían ver al menos 10 carpas, una torre de vigilancia improvisada y hombres armados caminando con rutina precisa. Pero Ayanna no miraba las armas, ni los caminos. Solo miraba una figura solitaria en el corral del fondo. Kitsune, atado, bajo un toldo, con vendas en una pata y un bozal que no le pertenecía. Está herido, susurró ella. Luka cerró los ojos, como si pudiera escucharlo incluso desde esa distancia. Él no entiende por qué no viniste antes, dijo. Cree que lo abandonaste, pero aún espera. Tai sacó un cuchillo de su bota. Entramos por el lado este. La vigilancia es más débil ahí. Espero a que cambien guardia y lo saco por fuerza. 2 minutos máximo. Ayanna lo miró horrorizada. ¿Y luego qué? Corremos con un caballo cojo, con soldados detrás. ¿Tienes mejor plan? Luka se levantó, caminó hasta el borde del risco. Yo puedo entrar. Tai se giró. ¿Estás loco? Soy niño. Nadie sospecha de un niño con una cesta. Les llevo pan. Me acerco a Kitsune. Le hablo. Le calmo. Y luego que él se soltará solo. Si confía, se liberará. Tai negó con la cabeza. Eso no es un plan. Es una esperanza. Ayanna intervino. Es más que un ataque ciego. Tai apretó los puños. Se alejó unos pasos. No arriesgaré a un niño por un símbolo. Luka levantó la voz por primera vez. Yo no soy símbolo. Soy parte de esto. Silencio. Lo lejos. Un disparo. No hacia ellos, sino como eco de otra acción. Ayanna se arrodilló, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre sus dedos. Kitsune ya eligió muchas veces. Esta es nuestra vez. Esa noche, comenzaron a preparar. Tai talló ramas como si fueran ganchos. Ayanna mezcló hierbas calmantes que su bisabuela le enseñó. Luka preparó la cesta pan viejo, unas frutas y una nota doblada. No estoy lejos. Solo estoy esperando que tú aún quieras volver. Firmado con un dibujo de una pluma. En la madrugada, Luka partió solo, camuflado entre la niebla baja. Tai y Ayanna lo siguieron desde lejos, ocultos entre los arbustos. El niño caminó firme, sin titubear, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Nadie lo detuvo. Algunos soldados ni siquiera lo miraron.
Otros sonrieron al ver a un niño apache entregando comida. Cuando llegó al corral, se detuvo. Kitsune lo reconoció al instante, pero no se movió. Luka se acercó. Se arrodilló junto al animal. Le habló sin palabras, solo con el corazón. Aiyana, desde lo alto, contuvo el aliento. «Vamos, vamos». Tai tenía la mano sobre el mango del cuchillo, tensa, pero no lo necesitaron. Kitsune, lentamente, comenzó a mover la cabeza, a masticar el bozal, a empujar con el hocico, a tensar las sogas. «Lo está haciendo», susurró Aiyana. «Lo está eligiendo», dijo Luka, como si la oyera desde abajo. Pero justo en ese instante, el viento cambió, y con él, el olor. Humo, no del campamento, sino del bosque. «Fuego», gritó alguien desde las carpas, y entonces todo cambió. El humo llegó primero. Un olor ácido, cargado, que quemaba la garganta antes de que la vista confirmara la verdad. El bosque ardía. Las llamas avanzaban como un monstruo rojo, alimentadas por el viento seco. Los soldados comenzaron a correr, algunos buscando agua, otros cargando armas como si el fuego fuera enemigo tangible. Aiyana, desde la colina, sintió cómo el corazón se le rompía en dos direcciones, hacia la hoguera que devoraba los árboles y hacia el corral donde Kitsune relinchaba, atrapado entre sogas y miedo. Ahora, gritó Tai, y antes de que pudiera detenerlo, ya descendía hacia el campamento. Luka lo siguió con la mirada, temblando. «No volverá igual», susurró el niño. «Lo sé». Aiyana no quiso escuchar. Bajó detrás de Tai, con las piernas moviéndose más rápido que su razón. El caos se había apoderado de todo. Los soldados gritaban órdenes que nadie obedecía. Las chispas caían sobre las tiendas de lona, que ardían como papel viejo. Los caballos relinchaban furiosos, chocando entre sí. Tai entró como un rayo. Se lanzó contra el primer soldado que intentaba sujetar a Kitsune. Un golpe seco con el mango del cuchillo lo derribó. «Sácala de aquí», rugió hacia Aiyana. Ella corrió hasta la cerca. Sus dedos sangraron al intentar desatar los nudos gruesos que sujetaban al caballo. «Tranquilo, tranquilo. Estoy aquí», murmuraba. «No te dejé. Nunca te dejé». Kitsune bufaba, sus músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Pero al oír su voz, sus ojos cambiaron. Ya no era furia, era reconocimiento. Luka apareció a su lado con la cesta vacía. «Recuerda lo que te dije, vínculo. No fuerza». Colocó la mano pequeña sobre el cuello del animal. Aiyana hizo lo mismo. 2 palmas, 2 latidos. Kitsune respiró hondo. La soga cedió. Un disparo quebró el instante. Una bala rozó el hombro de Tai, que giró como un jaguar herido. Se lanzó contra el soldado armado y lo derribó al suelo. Pero otro llegó detrás. Eran demasiados. Aiyana gritó. Tai, él la miró. Sus ojos, oscuros y firmes, hablaron lo que sus labios no pudieron. «Corre». 2 soldados más se acercaban. Tai se plantó frente a ellos, abriendo los brazos, dejando a Kitsune y a los niños detrás. «Váyanse», rugió. Ahora Luka jaló a Aiyana por el brazo. «Si nos quedamos, morimos todos». Ella se resistió, pero Kitsune relinchó, dándole un empujón con el cuerpo, como si también la obligara a decidir.
Las llamas ya alcanzaban la cerca. El calor era insoportable. Finalmente, corrieron. El mundo se volvió humo. Los árboles ardían como antorchas. El suelo crujía bajo los cascos de Kitsune, mientras Aiyana y Luka lo guiaban a través del caos. Detrás de ellos, los gritos de Tai se mezclaban con el estruendo de ramas cayendo. Luego, un silencio brutal. Aiyana quiso volver. Sus pies casi se frenaron, pero Luka la sostuvo. No, él eligió. Si vuelves, matas su elección. Ella lloraba sin poder ver entre el humo. No quería dejarlo, nadie lo deja. Está contigo en esto, dijo el niño, con una voz demasiado adulta para su edad. Llegaron a un claro donde el fuego aún no había tocado. Allí, finalmente, Aiyana se desplomó de rodillas. Kitsune bajó la cabeza hasta su pecho, apoyando el hocico con suavidad. Ella lo rodeó con los brazos, sollozando en su crin oscura. Perdóname, susurró. Te juro que no volveré a soltarte. El caballo resopló, largo, profundo, como un suspiro humano. Luka se quedó de pie, observando las llamas que aún iluminaban la distancia. En su rostro había dolor, pero también certeza. Ahora somos 3, dijo. Aiyana lo miró con lágrimas. No, somos 4. El nombre de Tai no fue dicho, pero estaba allí, en el humo, en la tierra, en la decisión que los había salvado. Cuando el fuego se apagó al amanecer, el campamento ya no existía, solo cenizas, madera quemada y un silencio que parecía eterno. A lo lejos, una bandada de cuervos volaba sobre los restos. Aiyana acarició a Kitsune, con los ojos rojos de llorar. Ya no eres indomable, ahora eres libre. Luka la miró con respeto. Y la libertad, a veces, pide un precio. Ella asintió. El precio tenía nombre. Tai. El amanecer los encontró saliendo del bosque ennegrecido. Aiyana avanzaba cubierta de ceniza, sosteniendo a Kitsune con firmeza. Luka caminaba a su lado, cansado, con la mirada seria de quien había visto demasiado. El poblado apache apareció a lo lejos. Al reconocerla, la gente se detuvo. Murmullos, sorpresa, temor. Y luego, una voz, Aiyana Nina, corrió entre todos. Cayó de rodillas y la abrazó con fuerza. Las lágrimas mancharon su rostro sucio. Pensé que nunca volvería a verte. Aiyana se aferró a ella como niña, llorando por el miedo y la pérdida. Luego susurró entre sollozos, mamá. Tai no regresó. El silencio cubrió al pueblo. Los ancianos bajaron la cabeza. Los hombres guardaron respeto. El nombre de Tai flotó en el aire como una plegaria. Nina besó la frente de su hija. Su fuerza vive en ti. Kitsune resopló, atrayendo todas las miradas. Los ancianos lo rodearon con reverencia. Ese caballo no es animal, dijo uno. Es espíritu. Aiyana acarició su crin. Es mi hermano. Los niños quisieron acercarse, pero el animal se mantuvo junto a ella, protector. Nadie lo cuestionó. Luka dio un paso atrás, inseguro. Yo no pertenezco aquí, murmuró. Aiyana lo tomó de la mano. Sí, perteneces conmigo. Nina lo miró en silencio y luego lo abrazó. Entonces también eres hijo mío. Luka se quedó inmóvil, sorprendido, hasta que cerró los ojos y se dejó envolver. Esa noche, encendieron una fogata. No fue un luto, sino un homenaje.
Los ancianos narraron el valor de Taí, las mujeres cantaron, los hombres tocaron tambores. Aiyana, entre su madre y Luka, miró las brasas elevarse hacia el cielo. Sintió paz. Ya no era invisible. Ya no estaba sola. Kitsune descansaba cerca, guardián eterno, y en el resplandor del fuego, Aiyana creyó ver a Tají erguido, sonriendo. No era muerte, era libertad. El tiempo comenzó a moverse distinto después de aquella noche. En el poblado apache, la historia de Aiyana. Luka y el caballo indomable se convirtió en un relato repetido en cada fogata. Kitsune ya no era visto como amenaza, ahora era guardián, espíritu compañero, puente entre lo humano y lo salvaje. Cada vez que los niños lo señalaban, los ancianos decían, ese caballo eligió confiar, como nosotros debemos aprender a confiar otra vez. Nina se transformó también. Ya no era solo la madre que había perdido y recuperado a su hija, ahora era mujer de mirada firme, protectora no solo de Aiyana, sino también de Luka, quien encontraba por primera vez un hogar. El niño, antes desconfiado, empezó a reír junto a los otros pequeños. Su voz, antes quebrada, resonaba clara, y cuando Aiyana lo escuchaba, sabía que la decisión de Taí no había sido en vano. Un día, los ancianos organizaron una ceremonia, colocaron una piedra grande en el centro del poblado y sobre ella grabaron símbolos: un sol, una pluma y la silueta de un caballo. Este será el recuerdo de Taí y de lo que nació gracias a él, explicaron. Aiyana puso su mano sobre la piedra, cerró los ojos. En su interior escuchó la voz del herrero Corre: vive. No dejes que tu fuego se apague. Kitsune permanecía siempre a su lado. No necesitaba riendas ni silla. Cuando Aiyana lo montaba, el pueblo entero se detenía a mirarlos. No porque fuera un espectáculo, sino porque en esa unión veían una verdad: lo roto podía sanar, lo rechazado podía pertenecer. Nina, observando desde la distancia, sonreía con lágrimas contenidas. Ella ya no es solo mi hija, es semilla de todos nosotros. Esa tarde, mientras el sol teñía de oro los campos, Aiyana. Luka y Nina caminaron juntos hacia el horizonte. Kitsune los acompañaba, erguido, con el viento en la crin. Ya no eran una niña perdida, un niño huérfano y una madre quebrada. Eran familia, elegida, reconstruida. Y así, la historia de la niña que habló con un caballo indomable dejó de ser secreto para convertirse en símbolo. Un recordatorio de que la fuerza no siempre nace de las cadenas ni de las armas, sino del vínculo, de la ternura, de la decisión de quedarse cuando todos los demás se han ido. El rancho, el poblado, el espíritu apache entero cambiaron para siempre, porque un día, una niña invisible decidió mirar con amor, y un caballo salvaje decidió responder.